Gracias por acompañarnos esta tarde. Les voy a pedir el favor, antes de que iniciemos, si pueden poner su celular en modo de vibrar o en silencio, o apagarlo como ustedes deseen, para no interrumpir la conferencia. ¿Sí? Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Casa de la Cultura Jurídica, ministro Euquerio Guerrero López, tiene el honor de presentar la conferencia Alcances y limitaciones de las ciencias forenses en la investigación criminal, que impartirá el biólogo Daniel de la Barrera Escamilla, de quien me voy a permitir leer una síntesis curricular de su amplia trayectoria. Es licenciado en Biología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, es especialista en genética forense. Ha sido perito en genética forense en la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Aguascalientes. Es profesor, investigador asociado del Departamento de Química y Biología en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, impartiendo las materias de microbiología, virología, biología molecular, bioquímica y bacteriología. Es además coordinador general del Laboratorio de Diagnóstico Molecular y Pruebas de Paternidad GenTest. Sin más preámbulo, vamos a ceder el uso de la voz y le damos un fuerte aplauso para recibirlo. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, licenciado Néstor, por el seguimiento y por las atenciones que ha tenido para bien con el servidor. Y bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar nuevamente aquí en la ciudad de León, Guanajuato, en esta Casa de Cultura Jurídica. Y en especial dar las gracias a ustedes por la participación, por su presencia, y esperemos que al finalizar la charla podamos haber construido un acercamiento significativo en torno a este tema, que sin duda alguna resulta de interés por los cambios actuales que tenemos, por las adecuaciones que se están llevando a cabo en el sistema y por todo lo que implica el conocimiento de la investigación criminal y las ciencias forenses. Entonces, pues vamos a dar inicio a esta sesión, en donde como objetivo se ha planteado que desde una perspectiva de revisión, tanto metodológica como práctica, podamos dar un acercamiento real de lo que se está haciendo en torno a la modificación de muchos de los protocolos y procedimientos que tienen las ciencias forenses y la implicación que estos tienen en la investigación criminal. Por eso titulamos de esta manera la charla: los alcances actuales, las limitaciones actuales que tiene y la perspectiva de esta área de investigación criminal en conjunto con las ciencias forenses tendrá para deparar en un futuro, esperemos no muy lejano, un futuro inmediato, donde podamos aplicar en la mayor parte de las posibilidades, en la mayor parte de las estructuras, todas las opciones que la ciencia nos brinda, todas las estructuras y las ventajas en cuanto a la técnica, en cuanto al uso de tecnología, en cuanto al uso de distintos elementos que giran en torno a las ciencias forenses, y sobre todo obtener un justo y un adecuado empleo de las mismas en el proceso de investigación criminal. ¿Y esto por qué va a ser importante? Porque en la medida que nosotros podamos, que los sistemas de justicia, que los servicios del Estado y también los particulares sepan, conozcan y puedan usar las ciencias forenses, vamos a mejorar significativamente la impartición. Un reclamo que, si bien tiene mucho tiempo, pues no se ha podido cumplir en torno a todas las expectativas, en torno a todas las áreas, en torno a todos los elementos que están alrededor de él, y más porque cada día se hace más difícil, cada día se hace más extenso el número de solicitudes, el número de elementos, el número de investigaciones, de procesos
que requieren una atención pronta, una atención expedita por parte de las autoridades, y se dificulta pues todo este tipo de estructuras y de elementos que van a girar en torno al proceso de la propia investigación. Entonces, es importante para nosotros como sociedad revisar las adecuaciones que han ido teniendo, que se han ido implementando, que se han ido generando como respuesta a un mecanismo y a una estructura de cambio en la forma en la que se realizan los procesos de investigación. Y esto es la incursión que tiene la investigación criminal en nuestro sistema de justicia, donde a través de un conjunto organizado de procedimientos, o que tienden a organizarse, porque también esto es verdad, no es que vayamos a partir de cero, sino que ahora tendremos que utilizar las estructuras que estaban a disposición y ponerles un orden, ponerles una numeración, ponerles una prioridad, hacer uso de la parte tecnológica que involucra las ciencias forenses, el avance científico, el avance tecnológico que éstas traen consigo como cualquier área del conocimiento humano, y ponerlas en el mismo canal, ponerlas en el mismo nivel, para que el investigador criminal haga uso de estas estructuras de manera eficaz, que aproveche al máximo las capacidades que brindan estas áreas de investigación y que puedan obtenerse los resultados que más se adecúen al proceso de investigación. Entonces, esta parte o este elemento que está en torno al proceso de investigación criminal, a las estructuras que van a generar a través de este sistema acusatorio en conjunto con ella, pues requiere ahora que analicemos desde una perspectiva totalmente metodológica, totalmente autocrítica, porque esto duele mucho, esto pesa mucho en ocasiones, la autocrítica, y ver qué es lo que estoy haciendo mal, qué es lo que se está haciendo de manera tradicional, qué es lo que se está haciendo de manera ya fortuita, ¿no? Y a veces sin pensar en algunos de los procedimientos. Y esto involucra desde el propio estructura del desahogo de las pruebas, es decir, la parte pericial, la parte del conocimiento en el área forense específica que se vaya a desarrollar por todos los actores, ya no solo por el experto o el perito, sino por todos. ¿Esto a quién involucra? Al fiscal, al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque en la medida que ese Ministerio Público se convierte en un investigador criminal, va a poder hacer uso efectivo de las ciencias forenses y conocerá el alcance y las limitaciones que tenga esa área pericial en particular para poder establecer correctamente el objetivo de su prueba. ¿Qué es lo que quiero yo saber de ese elemento en particular en atención a un delito específico? ¿Con qué áreas de las ciencias forenses cuento en este catálogo de estructuras que me está brindando la investigación criminal? Pero también, ¿qué voy a solicitar? ¿Cómo lo voy a pedir? ¿Qué resultados puedo esperar? ¿Y cuándo sí y cuándo no va a ser posible obtener un resultado favorable para el proceso de investigación criminal? Y entonces establecer una teoría del caso de acuerdo y conforme a lo que se está investigando en la parte inicial del proceso. Y el defensor pues no se va a quedar atrás. ¿Por qué? Porque no va a estar a expensas de lo que el primero haga. El defensor también tendrá la obligación de conocer esos alcances y limitaciones de las ciencias forenses, de cualquiera, y poder establecer su propio mecanismo, su propia dinámica de investigación. ¿Sí? Y en esta dinámica de investigación, ¿qué es lo que va a suceder? Que tendrá que conocer de todas las áreas de ese catálogo específico que se tiene de ciencias forenses y establecer qué es lo que mejor le va a servir dentro de esa solicitud, dentro de esas pruebas que podrá también presentar para su teoría del caso, para la formulación de este estudio. Entonces, va a ser muy importante estos dos que estén en comunicación ¿con quién? Con los expertos. Porque el experto va a salir, o tiene que salir, es la tendencia de la investigación criminal actual, en donde ya no se va a quedar recluido o protegido en su laboratorio o en sus herramientas de criminalística o en las áreas donde trabaje, sino tendrá que salir a exponer su pericia, a exponer sus conocimientos, el dominio que tenga del área o de esa parte pericial que dice dominar, ¿sí? Sustentar
teórica y prácticamente sus resultados, sus análisis y sus conclusiones, y ser sometido a una forma de cuestionamiento específico por uno y por otro. De tal manera que los elementos que se recaben durante la etapa de investigación en este sistema nuevo, en esta estructura nueva, pues van a ser las piezas claves de ese rompecabezas que denominaremos teoría del caso. Y que finalmente su sustento importante, la parte jurídica, no lo estamos haciendo al lado, pero su sustento científico y técnico va a radicar en lo que conozca y lo que pueda dominar el perito o el testigo experto, y cómo sepan manejar esta información las dos partes. Es fundamental. De tal manera que ahora es necesario que nosotros, a través de esta investigación criminal, de estos procesos específicos que siguen el método científico, en cuanto al objetivo de cada prueba pericial, de cada área forense que se pueda utilizar en una investigación penal, sepamos establecer bien cuál es su objetivo. ¿Para qué quiero hacer una autopsia? Aunque suene de lo más lógico, pero muchas veces el no contestarnos esas preguntas y el hacerlos obvios, obviar esta información, parte de una mala investigación. Genera un tipo de hipótesis incorrectas, y luego al final de la investigación queremos que todo lo que hagamos encaje en esas hipótesis incorrectas, y es un error, ir en contra del sentido lógico del método científico. De tal manera que tendré primero que establecer bien cuál es el objetivo que persigo como fiscal, como defensor, independientemente del área donde me toque trabajar, al uso de las ciencias forenses. Si es una parte de medicina legal, si es una parte de psicología, si es una parte de química, de genética, de hechos de tránsito, de dactiloscopía, de informática, de contaduría, de cualquier área forense, tengo que conocer primero cuál es el objetivo de esa ciencia. Y no porque me vaya a volver un experto, sino para yo hacer uso de esa estructura, tengo que conocer en este momento cuáles son sus alcances, qué es lo que ha logrado esa ciencia en torno a la aplicación forense, pero también cuáles son sus limitaciones. ¿Por qué? Porque en la medida que yo sepa ese objetivo, voy a poder solicitar correctamente el análisis pericial que se haga en el proceso de investigación, y que se integre de manera correcta en esa carpeta de investigación las solicitudes periciales, los dictámenes periciales, pero específicos para el caso. Segundo, se va a conocer de manera específica ese fenómeno, esa estructura delictiva, a través de este análisis, y puedo establecer entonces una concordancia, una relación directa con el establecimiento de la teoría del caso. Y no solamente la teoría fáctica, sino también la teoría científica y la teoría jurídica. Esta estructura o estos elementos que la propia investigación me van a generar, separa de manera específica la función que tenga el experto forense, el área de criminalística, y si se fijan, ahorita no estoy hablando de un área en particular. ¿Por qué? Porque a todas las áreas les va a tocar hacer su trabajo en cuanto a limitar bien específicamente sus funciones, cuáles van a ser sus limitantes y también cuáles van a ser sus alcances. ¿Para qué? Para que sin ningún temor pueda yo informarle al fiscal o al defensor: esto es lo que hace mi área, estas son las pruebas que se pueden solicitar, para esto te puede servir, tú sabrás cómo me lo puedes solicitar. ¿De acuerdo a qué? A la parte jurídica y al establecimiento de su teoría del caso. Entonces, la comunicación, ¿cómo debe de ser? Directa, totalmente directa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que y ya lo hemos establecido, ya se han establecido estructuras, ya se han establecido parámetros, esta parte no es nueva, es lo que podemos llamar criminalística histórica o criminalística convencional. Los procesos de fijación, el trabajo en el lugar de los hechos y la cadena de custodia, que ahorita vamos a hablar de ella, y los procesos en el laboratorio, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? O sea, no sé si ustedes se han preguntado alguna vez, ¿qué pasa cuando ese indicio, cuando esa muestra entra, se va al interior del laboratorio? ¿Qué sucede?
Pues sabemos que se hace un análisis de química, y a veces de química, ¿de qué nos acordamos? Pues de lo que hacemos en la secundaria, o de lo que hacemos en prácticas en la prepa. Y ya, esperamos el resultado del laboratorio como si fuera a darnos así la verdad absoluta de todo. Y esperamos el dictamen así, mira, ya llegó el dictamen de esta. Y es en todas las áreas, no hablo nada más de criminalística de laboratorio, es en todas las áreas. ¿Pero por qué? Porque convencionalmente, históricamente, así hemos trabajado. El abogado, que haga sus cosas ¿de qué? De abogado. Y el perito, que haga sus cosas ¿de qué? De perito. Se ponga su bata, se meta a hacer cosas extrañas al laboratorio, lo explote y a ver qué sucede. ¿Sí? Y en ese sentido, en esa estructura, mucho tiempo hemos perdido, porque realmente es tiempo lo que hemos perdido, en perderle miedo, en perder ese miedo a que si yo sé lo que hago en mi laboratorio o en el trabajo, pues aquí está el protocolo, estos son los pasos que yo hago, estas son las estructuras que se realizan, adelante, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque entonces estaré cumpliendo a cabalidad con una de las máximas de la ciencia. La ciencia no le pertenece a nadie. La ciencia, por ser un conocimiento humano, es de todo, es universal. ¿Sí? Y finalmente, si yo estoy haciendo todos estos aportes, todas estas estructuras, desde el punto de vista científico, pues adelante. ¿Y esto para qué va a servir? Porque el proceso de investigación criminal sustenta su trabajo en eso. Es por eso trascendental que en este momento histórico que estamos viviendo podamos conocer cuáles sí son cosas que puede hacer, por ejemplo, medicina forense. ¿Qué se puede determinar realmente en una autopsia? ¿Qué cosas sí, qué cosas no? ¿Qué cosas requiere la participación multidisciplinaria de otras áreas periciales? No todo lo va a poder hacer el médico. ¿Qué prácticas o qué estructuras metodológicas se siguen en un laboratorio de química? ¿Sí? ¿Para qué sirven unas pruebas? ¿Para qué sirven las otras? ¿Qué nivel de inferencia voy a utilizar en esta estructura, en estas dos estructuras, en el establecimiento de correlaciones y la formulación de hipótesis, basándome en las pruebas periciales? ¿Por qué? Porque si yo quiero determinar, por ejemplo, ¿qué contiene esa botella transparente? Con la primera pregunta, ¿qué es lo que contiene?, estoy estableciendo primero un nivel de inferencia básico, donde lo único que me interesa es saber qué es. Y para eso hay una prueba en el laboratorio específica para determinar el tipo de sustancia que es. Punto. Si con esa información me es suficiente para establecer correlaciones, ya no tendré que solicitar otra prueba sobre ese objeto. Pero si además quiero conocer la cantidad, entonces voy a pasar a otro nivel de inferencia, porque tendré que aplicar otra metodología en el laboratorio para cuantificar cuánta es esa sustancia. Y si esa estructura informativa me sirve para establecer otra correlación, pues adelante, la voy sumando. Y si además de eso, de lo que es la cantidad, quiero saber cuáles son los elementos que la componen, entonces ya subiré a otro nivel de inferencia y tendré que aplicar otra prueba. ¿Sí? ¿Y esto por qué es importante? Porque si yo contesto todas mis preguntas en el proceso de establecimiento de correlaciones, entonces voy a poder establecer de manera ordenada que se realicen todas las prácticas de las diligencias que, para ese caso en particular, sirvan para el investigador criminal, para el fiscal. Y entonces sí, del área de química, ¿sabes qué? Para esa sustancia requiero conocer todo esto, porque esa información la requiero para establecer jurídicamente el tipo de delito, la estructura, el elemento, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahora sí, le ordeno al experto en química forense que practique estas diligencias y que me conteste qué es, cuánto es, dónde está, cómo está, etcétera, etcétera. Pero vamos avanzando en nivel de inferencia. Y esto me va a servir a mí, estas correlaciones, para formular una parte fundamental en cualquier proceso de investigación.
las hipótesis. ¿Y qué son las hipótesis? Los supuestos científicos de cómo ocurrieron los hechos. Supuestos, no suposiciones. ¿Sí? Y con esto, esto que estamos platicando sí presenta pues un cambio de 180 grados en la forma en la que estamos acostumbrados a trabajar. ¿Por qué? Porque solicito, ¿qué solicito? Todo lo que tu ciencia aerotécnica o tu arte pueda hacer. Ya después voy a ver qué me sigue. Eso, aparte de que es pérdida de tiempo en el proceso de investigación, me establece a mí una interpretación errónea de los resultados. ¿Por qué? Porque yo no sé en qué nivel de inferencia me den el resultado de una prueba, si es cualitativa, si es cuantitativa, si es de orientación, si es confirmatoria. ¿Sí? Esto establece entonces el proceso de orden, le da un sentido de orden a las cosas. Nos va a permitir establecer específicamente el uso de las ciencias forenses. Y entonces nos va a permitir conocer los alcances y limitaciones que tiene la criminalística, más el proceso de investigación criminal. ¿Sí? Esto es importante comentarlo, sobre todo en este cambio que estamos teniendo en el sistema de justicia y implementación del sistema penal acusatorio, porque va a generar un parteaguas muy importante, una división en la forma de pensar, en la forma de interpretar las pruebas periciales, incluso de proponer las teorías y proponer el uso de las propias leyes. No porque vaya a generar toda una revolución ni nada, sino porque por primera vez nos vamos a dar cuenta realmente de cómo se hacen las cosas, de qué es lo que pasa dentro de los laboratorios, qué es lo que pasa con el análisis de inicio, qué es lo que pasa después de que el criminalista de campo se los lleva y qué sucede en cada una de las fases. Este es conocimiento, esta es información que generan las propias pruebas. No es una situación así de secreto universal, ni de guardar y de resguardar, es un procedimiento técnico que va a ser utilizado para una prueba pericial. Y este elemento o esta estructura me va a permitir entonces, con el correcto uso de todas las áreas de las ciencias forenses, de la criminalística, ¿sí?, establecer una correlación importante en el proceso de investigación criminal, saber establecer las hipótesis desde un principio y generar una conclusión lógica. Una conclusión lógica científica. No basada en suposiciones, no basada en creencias, no basada, pues a lo mejor sí pasó así. Es que la fosfatasa ácida en los delitos de libertad, de delitos sexuales, salió positiva. Entonces sí la violó, porque ya salió fosfatasa. Si se fijan cómo un nivel de inferencia se va hasta arriba de una suposición totalmente errónea, porque ni siquiera podemos establecer esa como una hipótesis, una suposición. Entonces, ¿esto qué involucra? Que podamos adherir a nuestra formación abogados, peritos de cualquier área, criminólogos, criminalistas, a cualquiera de los que estemos involucrados en estos procesos, que adhiramos a nuestra forma de pensar en procesos científicos. ¿Sí? Que hagamos nuestro la metodología de investigación. ¿Se acuerdan de la materia de metodología de investigación que tanto veíamos en la prepa? Porque pensamos que era de relleno. Si hubiéramos sabido que íbamos a necesitar tanto esa lógica de metodología de investigación para estos procesos, créanme que más de uno no lo hubiera tomado como una materia de relleno. ¿Por qué? No es que nos enseñaran a pensar, porque realmente nadie nos enseña a hacer eso. Ponían en orden los procesos mentales. El método científico para eso sirve, para ordenar tus procesos mentales. Y en esta parte es fundamental. ¿Por qué? El Código Nacional de Procedimientos Penales ¿es algo nuevo? Sí, en su construcción. Pero la base, ¿cuál es? La justicia. ¿Y cómo vamos a administrar y cómo vamos a procurar esta justicia? Pues aplicando de forma óptima todos los conocimientos científicos que se generen a través de esa estructura. Entonces, por ejemplo, ahorita me da mucho gusto ver a estudiantes, quiero suponer porque se ven muy jóvenes muchos de ustedes,
que son estudiantes de criminología, de criminalística, de sus universidades. Recomendación: exíjanse ustedes mismos, exijan a sus autoridades universitarias que les den estas materias: estadística, metodología de investigación, matemáticas, química, aunque no les guste. Todos están poniendo cara de tristeza, no importa. ¿Sí? Son piezas fundamentales que nos enseñan a ordenar nuestros procesos mentales. ¿Cómo pretendemos explicar en un juicio oral una fórmula de velocidad de un hecho de tránsito terrestre si no comprendemos física, si no sabemos entender, si nosotros mismos lo entendemos como testigos expertos? Ahora vamos a los abogados. ¿Cómo voy a solicitar una prueba si no conozco el alcance o la limitación de la misma? ¿Sí? Es una corresponsabilidad, es una estructura compartida, no es que unos estén mal, otros estemos menos mal, no. ¿Sí? Es un cambio de paradigmas en el proceso. Así como estamos cambiando el proceso de justicia, de implementación con los juicios orales, así también ese cambio de paradigmas es en nosotros, en una estructura mental. Ya fue suficiente de percibir las ciencias forenses como una estructura omnipotente, y que todo lo podía y que todo lo podía hacer. Ni los criminalistas, ni los criminólogos, ni los de genética, nadie son omnipotentes y todopoderosos, no todos lo sabemos. ¿Sí? Participamos dentro de ese proceso de investigación. ¿Con qué? Con lo que mi ciencia me otorga. Y es mi obligación, aparte de saber, darlo a entender. Y así como yo sé que en mi área hay limitaciones, que no hay muchos alcances, es mi obligación dar a conocer ambos. ¿Por qué? Porque después se presentan solicitudes ministeriales o de los fiscales que raya más allá de un capítulo de CSI o de Bond o de Criminal Minds, de todo lo que les guste ver en el lapso de las 12 de la noche a las 3 de la mañana, cuando uno no tiene sueño. Bueno, sí. Ustedes están chavos todavía, se ven que están jóvenes, deben de dormir sus 8 horas diarias, ¿verdad? Yo creo. No. Bueno. ¿Y por qué digo esto? Porque nos enfrentamos a nuestros lugares de hechos, entramos a los lugares de hecho y lo que vemos es esto. ¿Sí? Lo único que nos dicen que hay son los indicios, son la magia de la criminalística, la magia de la criminología. Voy a atrapar al criminal y voy a hacer justicia. ¿Sí? Alrededor de eso que vemos hay toda una estructura oscura, desconocida, ¿sí? Que no sabemos a lo que nos estamos enfrentando en cada escena, en cada lugar, en cada delito que se investiga. Por eso va a ser muy importante que todos los procedimientos en los que estamos nosotros trabajando, a la brevedad, se conviertan en nuestras escenas. ¿Por qué? Porque así vamos a contar con nuestros protocolos, con nuestros procedimientos. Y si tengo una estructura o un elemento específico, bueno, pues también haré uso de esos elementos, de esas estructuras, de esas características para poder establecer y para poder generar un marco normativo y regulatorio que me explique cómo se hacen las cosas y a qué nivel de inferencia voy a llegar con sus alcances y limitaciones. De tal manera que si llegando a un lugar podré no solamente poner en práctica aquel viejo procedimiento de la criminalística de campo, en donde se llegaba o se llega, se observa, se describe, se fija, se recolecta, se embala y se lleva, porque eso es lo que nos platica, es lo que nos dice. Ahora, cada paso separado, cada paso explicado en su objetivo. ¿Qué alcances voy a tener con ese paso si lo aplico bien? ¿Quiénes son los responsables de aplicar ese procedimiento? ¿Qué limitantes puedo obtener o puedo presentar en ese momento? Y por último, el establecimiento de un protocolo adecuado. ¿Y saben cómo se llama esto? Normatividad. Lo que muchas veces no nos gusta en las empresas
que nos pongan a hacer manuales de procedimientos, marcos regulatorios, marcos operacionales, que nos pongan en orden nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque yo sé hacer las cosas. Yo aprendí desde hace mucho tiempo que así se hacían las cosas, que se llega al lugar, se observa, se fija, se recolecta, se embala y se traslada. Ya sé hacerlo. ¿Sí? Pero ¿qué está pasando? Que el propio cambio, que el propio sistema, que las propias estructuras me están exigiendo que explique cómo hago yo ese trabajo, con qué lo realizo, qué insumos, material o artefactos en su defecto utilizo para hacerlo y si son los más adecuados. Si tengo la capacidad o estoy capacitado para usarlos. Si los sé explicar en una audiencia de juicio oral. Y eso entonces pues ya no se transforma, ya no se ve como un pequeño manualito, ¿verdad? Ya es todo un sistema operacional, ya es todo un sistema de protocolos que me establece. Protocolo número 1, colocación del kit de bioseguridad. Y aunque a veces suene tan lógico, abra los guantes por la parte posterior donde va a marcar, sí es lógico, pero ¿y si se nos olvida? ¿Nunca les ha pasado? ¿No? Nunca se han equivocado en aplicar instructivos, compran una computadora y nunca leen el instructivo y ya a la mera hora, caray, ya cuando le eché a perder, entonces sí voy y reviso lo que, es que no debía aplicarle aquí, ¿verdad? Debí haber instalado, debí haber bajado el software de no sé qué, pero ya hasta que lo leí. ¿Sí? Si hacemos esta analogía, no sucede frecuentemente en el manejo del lugar a los hechos. ¿Sí? Y a veces de manera inconsciente. Y no estoy hablando nada más de los peritos, estoy hablando desde el primer respondiente hasta el último responsable. Entonces, ¿cómo quiero yo aplicar el máximo de las ciencias forenses si no conozco los primeros pasos? De eso se trata, conocer el alcance y limitación de cada una de las áreas forenses. De eso se trata. ¿Tenemos un trabajo ya avanzado en México? Sí. Desde hace algún tiempo se pusieron, hubo un registro, una estructura de ponernos de acuerdo. Como dijo aquel, me gusta el desorden, pero con orden. Vamos a ponernos de acuerdo, a ver cómo estamos trabajando, cómo estamos haciendo las cosas, qué se requiere, qué tipo de estructuras, de insumos, de infraestructura, de capacitación se requiere para cada uno de los procesos que se van a hacer. ¿Por qué? Porque los manuales, los marcos regulatorios, en eso se van a basar, en procesos. ¿Sí? Y el ejemplo lo tenemos aquí, el acuerdo 002, en donde se establecían, en aquel entonces, estamos hablando entre el 2009 y el 2010, las funciones y las responsabilidades para los elementos de policía. Las funciones y responsabilidades para los agentes del Ministerio Público y las funciones y responsabilidades para los peritos. Ya estábamos hablando de otro nivel de inferencia. Antes no había esto, Yo me acuerdo que todavía había estados antes de estas reformas que ni siquiera en sus códigos de procedimientos penales consideraban el concepto de cadena de custodia. Y así trabajaban los peritos. Oye, la cadena de custodia, no, aquí no hay. ¿Cómo que no hay? Revísalo, revísalo. El código estatal. Y no había ningún numeral que hablaba de eso, del código de la cadena de custodia como procedimiento. Y no estoy hablando del siglo pasado, estoy hablando aquí de hace pocos años, 7, 8 años. Entonces, se ha ido avanzando, se ha ido generando distintos elementos y ahora tenemos las primeras bases para formar este tipo de estructuras que me permitan conocer los alcances y las limitaciones de cada área pericial. Ya tenemos un sistema, ¿sí?, que habla de la cadena de custodia y de los elementos indiciales. Ya tenemos toda una colección de manuales, esto se lo recomiendo mucho, ¿sí?, lo pueden descargar directamente de la página de la GTR. Los mecanismos de protección y preservación de evidencia, cadena de custodia, son 6 manuales de procedimientos que se pueden descargar de manera gratuita. Manuales de procedimientos. Ya no hay excusa para decir, no, es que no hay ningún manual. Ya tenemos manual. Ya aplica. ¿Sí? Ya nos dice paso por paso, aunque ya lo sepamos hacer, ya nuestra magia forense ya lo sepa hacer. ¿Sí?
Paso 1, llegada. Paso 2, protección. Paso 3, ya está establecido ahí, paso por paso, cuáles son los elementos que se deben hacer. Por lo menos, en el manejo del lugar de los hechos. ¿Cuál es el siguiente paso lógico? ¿Sí? La preservación, los procesamientos y luego la separación de estos mismos manuales, pero por atrás. Ya cuando se tenga el indicio, ya cuando se tenga el material, el objeto de estudio, la persona, es más, hasta los procedimientos de autopsia. Todo va a estar en este tipo de sistemas, todo va a estar en este tipo de estructuras. Y fíjense, protocolos, mecanismos, manuales. Esto es lo que nos lleva a una base de manejo operativo ordenado. A lo mejor no son los correctos, van a tener muchos errores, es más, hasta errores ortográficos tienen. Si los libros de la SER los tenían, sí los tienen. Pero ya es una ventaja significativa. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, en este me establece, en el área que nosotros manejamos, preservación y procesamiento, y hay un apartado específico para indicios biológicos. Y ya se establece ahí cómo, con qué, para qué, tiempos, ¿sí?, de embalaje, de traslado, y qué pasa con la muestra si no se trabaja de manera adecuada, como lo dice el protocolo. Esto para el perito, ¿qué representa? Un arma sumamente poderosa para usar. Para el abogado, también. ¿Por qué? Porque ya va a tener un marco de referencia operativo y poder establecer correctamente sus solicitudes, sus cuestionamientos, sus interrogatorios y sus contrainterrogatorios. Esto ya me va a permitir a mí elevar el nivel argumentativo en los juicios orales. Ya no nada más me voy a quedar con preguntar, con cuestionar la experiencia del perito, ¿sí?, o si es idóneo o no para haber practicado la prueba. Ahora voy a ir a otro nivel de inferencia, donde, oye, ¿sabes qué? ¿Sabes que existe un protocolo de cadena de custodia y de preservación de indicios biológicos? Sí. ¿Cuál es la última edición? Pues la del 2003. Okay. ¿Conoces lo que dice el apartado 4 de indicios biológicos? Pues sí, habla de los procedimientos en términos generales. Y del apartado 4.3 sabes que habla del indicio sangre. ¿Sí? Y ahí dice que el mecanismo de recolección de sangre en estas características, como estaba en el lugar de los hechos, de este caso que estamos viendo aquí, se encontraba así. Y lo que nos estás presentando como indicios, como objetos embalados, no cumplen con lo que están establecidos, los estipulados, los puntos en este procedimiento. Realizaste bien tu trabajo, qué fue lo que falló, qué parte no cumpliste, y se fijan, el nivel de discusión argumentativo ya pasó a otro nivel. Entonces, ¿esto a qué nos obliga? Pues primero nos obliga a salirnos de esa esfera del conocimiento total, que no todos lo sabemos, ¿sí?, y generar un proceso de aprendizaje en torno a mi propia área, ver qué avances tiene la propia área pericial que yo manejo, si hay nuevos métodos, si hay nuevas estructuras, por ejemplo en psicología si hay nuevos interrogatorios o cuestionarios, en medicina forense si hay nuevas formas de hacer autopsias, toxicología, si únicamente con las áreas de pruebas cualitativas o cuantitativas voy a funcionar, en fin, en todas las áreas, ¿sí? Adecuar esos procedimientos y conocer lo que se está generando a través de estos avances en cuanto al ordenamiento de las funciones, en cuanto al ordenamiento de los protocolos y los procedimientos, y vuelvo a repetir, sin miedo, establecer adecuadamente cuál es el objeto general de mi prueba o de mi área de ciencia forense, cuáles son todos los alcances que tiene y también cuáles son todas las limitantes. Limitantes puede haber muchas, desde cuestión infraestructura, materiales, reactivos, no sé, ¿sí?, económicas pueden ser. Pero desde esta perspectiva, de esta manera, podemos nosotros establecer y podemos generar
un marco regulatorio importante para todos estos procesos. Por ejemplo, en el área de genética forense, ¿sí? Sabemos que es una de las áreas que más avances tecnológicos en la aplicación de investigación criminal ha tenido. ¿Por qué? Por todo lo que conlleva el proceso de investigación, el uso de la prueba pericial en genética forense. Es una estructura sumamente avanzada desde la perspectiva tecnológica, y esto ha tenido que ser aplicado en tiempos muy rápidos desde su implementación en la década de los 80. Contamos ya con sistemas automatizados sumamente modernos que nos permiten establecer perfiles genéticos parciales, totales, realizar comparaciones, confrontas, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, comparando con todos estos elementos, con todas estas estructuras de avances de la genética, ¿cuáles son sus limitantes? Que hay muy poco conocimiento, al menos aquí en el país, de cómo se afectan las muestras biológicas en cuanto a la calidad y a la cantidad del ADN. Y es una pregunta recurrente que hacen los abogados. Oye, ¿cuánto dura una muestra de ADN? ¿Y qué sucede? Que se tienen que tomar en consideración distintas estructuras que van a estar en constante cambio, desde el sustrato donde fue colocado, la cantidad de muestra, el tipo de muestra biológico que se depositó en ese lugar, el tiempo que tarda en la exposición a los factores ambientales y todas las estructuras que conllevan la degradación natural o artificial de la cadena de ADN. ¿Y eso cómo lo vamos a saber? Con investigación. La única forma de establecer estos parámetros de comparación es investigando. Y eso no le corresponde a un servicio pericial, no le corresponde a una procuraduría. ¿A quién le corresponde? A las universidades, a los centros públicos de investigación. ¿Por qué? Porque tenemos un capital humano sumamente interesante, y en la actualidad hay muchas carreras afines a que pueden hacer investigación básica aplicada a las ciencias forenses, y donde obtengamos resultados, así como en otras áreas. Tenemos investigación aquí en México, sí, damos muy poco del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Y ahora más con esto del presidente que entró, pues ahora menos, ¿verdad? Pero bueno, finalmente tenemos un sistema de investigación nacional, CONACYT, Sinvestat, que hace investigación básica aplicada en muchas áreas. Falta eso aquí en las ciencias forenses. Y pongo el caso de genética, el área que manejo, y aparte porque es donde más preguntas de este tipo hacen, ¿sí? ¿Y dónde estamos obteniendo los resultados, o las investigaciones, o los análisis? Pues de lo que vivimos a diario en los procesos de investigación penal, en los juzgados, en los servicios periciales. Ah, es que embalaron mal la muestra. Ah, pues se echó a perder. Ah, pues ya sabemos que si no le embalan así se echa a perder. ¿Sí? Pero no es como leer mal el instructivo de una computadora, ¿verdad? No nos podemos dar el lujo de hacer investigación en procesos de investigación que es de alguien de nosotros o que es de alguien de la sociedad. Para eso hay centros educativos, instituciones de educación superior, que son las que deben de cargar con esta responsabilidad. ¿Sí? Y así, si queremos saber qué tiempo tarda en degradarse el material genético cuando se le coloca cloro, bueno, hacemos un diseño experimental para conocer la limitación que le provee el cloro al ADN bajo ciertas condiciones. ¿Sí? Esto es muy importante porque todas las áreas forenses aquí en México requieren de investigación básica aplicada para realmente conocer cuáles son los avances y las limitaciones que tiene cada área pericial, cada área forense. No está mal, y lo digo desde una perspectiva totalmente de investigación, no está mal que globalicemos el conocimiento. Y en esta era, lo menos, ¿no? Agarramos el celular y Santa Wikipedia, que todo lo sabe, y San Google, que todo lo responde, ya hasta sabe cuánto van a quedar México y Uganda y Túnez. Podemos preguntarle todos. ¿Sí? Pero no nos podemos dar el lujo en estas áreas específicamente de estar a disposición o a expensas de ver qué haces en otros países, qué hacen los de Argentina, qué hacen los chilenos, qué hacen los españoles, qué hacen los estadounidenses,
en las áreas de ciencia y luego aplicar o querer aplicar esos resultados en nuestros lugares, con nuestros delitos, con nuestras víctimas, con nuestros delincuentes. Ya tenemos tiempo, bastante tiempo haciendo esto. Finalmente, pues es un proceso, vuelvo a repetir, de globalización del conocimiento que no lo podemos detener y no es malo en su justa medida. ¿Sí? No voy a tener de marco de referencia siempre, por ejemplo, una ADN a Butler o a Lorente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque forzosamente tendré que hacer investigación de ADN en México para sacar frecuencias poblacionales, para sacar frecuencias relativas, marcadores genéticos utilizados, en fin, todo lo que yo necesite para hacer esto. Y si estoy, por ejemplo, teniendo una alta incidencia en delitos contra la libertad sexual, bueno, pues hacer la aplicación de la metodología necesaria, proponer o implementar los protocolos de investigación que se necesiten para saber cuánto tiempo tarda un espermatozoide bajo ciertas condiciones en degradarse en una muestra de raspado vaginal, ¿sí? O cuántos espermatozoides se necesitan para obtener un perfil genético en un delito sexual, cómo se conservan, cuáles son los protocolos que más se adecúan, cuáles son las técnicas, etcétera, etcétera. Conocer el justo medio del avance y de la limitación. Y entonces, estos procesos, hasta entonces, estos procesos nos van a generar y nos van a permitir realizar de manera específica, de manera cercana, pues cumplir con aquellos principios clásicos y característicos de la criminalística. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la medida que yo pueda realizar el análisis del ciclo de vida de investigación forense, en donde pueda establecer procedimientos y protocolos para la recolección, procedimientos y protocolos para el examen o el análisis, y poder convertirlo en un informe pericial, en un reporte, estableciendo específicamente los medios, los datos, la información, y entonces sí, transformarlo en evidencia. No antes. ¿Por qué? Tendemos mucho a transformar en evidencia incluso cuestiones hipotéticas. Ya no hipotéticas, suposiciones. Y luego todo lo que se analiza recolectado aquí, todo lo que se analiza recolectado acá y en este otro lugar, todo, queremos que encaje en lo que nosotros pensamos que es. ¿Sí? Y esa estructura, ese elemento específico va en contra del proceso natural y lógico del método científico. No podemos seguir trabajando así, simplemente ya no, el propio sistema ya no me lo permite. Entonces va a generar y va a analizar un proceso específico y un proceso general para poder establecer esto. Y lo pongo de ejemplo en el área de genética forense porque es el que más nos puede dar como los datos específicos, ¿no? Los procesos específicos que se tienen. Yo recuerdo cuando inicié trabajando en Aguascalientes en el laboratorio de genética forense que los puntos de referencia que teníamos en ese entonces de laboratorios eran el Instituto Federal y Guanajuato, ¿sí? Porque eran los laboratorios con mayor temporalidad en México, que más tiempo tienen. Y de ahí se empezaron a hacer otras estructuras. Después, ¿qué pasó históricamente? Por ejemplo, el estado de Chihuahua, por una presión selectiva del medio, no fue porque ellos quisieran, sino porque su sociedad y su entorno y su violencia lo tornó así, ¿sí? Obligó a la construcción y la capacitación, no aquí, en otros lados, de laboratorios de genética forense, ¿sí? Que resolvieran o que trataran de resolver qué cosa. Por ejemplo, los asesinatos de mujeres en Juárez, que fue un impacto social sumamente fuerte. Y que gracias a ese impacto se desarrolló ese laboratorio en Chihuahua. Si no hubiera sido, a lo mejor el estado de Chihuahua hubiera ido caminando como el resto de los estados de la República a solicitud de expensas de las necesidades de... Y entonces, ¿qué es lo que estamos manejando ahora? Bueno, hay un Comité Nacional de Genética Forense, dirigido por la PGR, por la Laboratorio de Genética de la PGR y de los demás estados que cuentan con un laboratorio de genética, y se está estableciendo los marcos regulatorios para este paso, se está estableciendo el marco regulatorio y los protocolos para estos y para los otros.
¿Y qué va a tener que hacer cada área? Cada apartado forense, cada ciencia forense. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros lleguemos a analizar y cuando lleguemos a presentar este tipo de estructuras, entonces ya no va a bastar mencionar qué tipo de muestra fue, si se analizó, si se dejó, si no se dejó. Ahora me van a exigir, ¿sí?, que yo conozca todo lo que involucra el protocolo y los procedimientos en el lugar para ese indicio en particular, ¿sí? Que yo conozca todo lo que se haga en el lugar del hallazgo, qué tipo de objetos voy a utilizar para transportarlo y que sea un soporte específico, cómo lo voy a conservar, cómo lo voy a levantar, cómo se va a embalar y transportar a laboratorio. Y no de la manera tradicional. ¿Por qué? Porque ya no es a mi y saber entender. Ahora tendré que sustentarlo, soportarlo en un manual de procedimientos. Y saber sujetarse a él. ¿Por qué? Vuelvo al ejemplo de la computadora. Ahí está el instructivo. No lo leemos. ¿Por qué? Porque yo sé cómo funciona una computadora. Exacto. Desde el punto de vista jurídico, ¿en qué se va a transformar todo? ¿Y en qué se está transformando? Ahorita lo que estamos atacando, ¿qué es? Las cargas de custodia. Porque es el primer punto, el primer eslabón que salió a flote gracias a este sistema de justicia penal aquí en México. Pero va a llegar el momento, y esto yo se los digo a todos los que tienen intención, los que ya son peritos, que los abogados están capacitando, están informándose, están leyendo los manuales, están actualizándose en estos procesos. ¿Y qué es lo que van a buscar? Lo que comenta el licenciado: prueba. No cumpliste con todo lo que dice tu protocolo que tú debes de conocer, ¿sí? Oye, pues qué pena. Ya no se va a acabar ahí en la pena, porque antes en el proceso tradicional, ¿qué pasaba? Pues yo me escudaba. Pues que ahí está mi dictamen. Oye, pero ahí está mi dictamen. Ya no quiero saber nada, ahí está, háblale a la mano. Ahora existe una responsabilidad profesional. ¿Sí? Esto es muy, muy importante, ¿eh? Y esto es importante que las nuevas generaciones lo conozcan, porque no es de nada más ponerse la bata, agarrar la lupa y el microscopio o lo que les digan.